Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 10 de la Liga Santander de España, el Celta de Vigo de Renato Tapia perdió por 4-1 en su visita al Real Valladolid. El volante nacional fue titular luego de un mes, jugó hasta los 67 minutos, cumpliendo una decente actuación cuando como tercer central, donde despejó el peligro de su área, interceptando balones, bloqueando disparos y ganando en el 62% de duelos individuales, tanto por arriba como por abajo. Lastimosamente, en un partido relativamente dominado por los visitantes, lo perdieron en el segundo tiempo con los tantos de Roque Mesa, Joaquín Fernández y el doblete de Sergio León. Con este resultado, el equipo de Balaídos ya mete su tercera derrota consecutiva, por lo que son 13º con 10 unidades y la próxima fecha recibirán al Getafe el 24 de octubre. Luego de la renuncia de Gustavo Roverano a la selección peruana sub-20, estaba la duda en el aire de quién podría tomar su puesto como entrenador de esta escuadra, a menos de 3 meses para su participación oficial en los Sudamericanos de Colombia 2023, donde se repartirán 4 cupos al Mundial de la categoría en Indonesia. Es así que se voceaba que Flavio Maestri sería el que más se acercaba para hacerse con el cargo. Sin embargo, en las últimas horas empezó a sonar fuerte el nombre de Jaime Serna, el asistente del comando técnico de Juan Máximo Reynoso en la categoría absoluta. Serna tiene experiencia en el fútbol mexicano con los clubes de Puebla y Cruz Azul. Él sería el llamado a tomar las riendas de la sub-20. La información completa la trae el periodista deportivo Kevin Pacheco. La selección sub-20 jugará 2 amistosos, el 23 y el 30 de octubre ante Unión Comercio. Desde la información que tenemos, quien dirigirá esos 2 partidos es Jaime Serna, asistente del comando técnico de la selección mayor. Estará acompañado de Eder Benítez y Oscar Gambetta también, que son parte del equipo del trabajo de la mayor, pero eso no quiere decir que van a dirigir el sudamericano. Veremos entonces quién es el valiente que toma la papa caliente de esta selección, que por lo pronto dio a conocer la lista de convocados para el 9º microciclo, que será del 20 al 30 de octubre, previo a los amistosos programados en Tarapoto. El nuevo comando técnico contará únicamente con jugadores del campeonato local, siendo 22 los futbolistas citados. Y para los loquitos de la Argolla de Lima, miren bien por favor, porque entre los convocados, 10 de los 22 futbolistas sub-20 son de provincia. Más del 45% de los llamados nacieron fuera de Lima. Entonces, ya no sigan con esa cantaleta. Con todo lo críticos que somos de la federación, dentro de lo poco rescatable es que están llamando a lo mejor que tenemos, no solo de Lima, sino de todo el Perú. En su momento, convocaron incluso hasta jugadores de Copa Perú. Por si acaso, ya les contamos en el video de arriba la metodología que usa la federación para tratar de captar a los mejores jugadores de la mayoría de rincones del país. Y vamos a revisar el tema de la baja en la Liga 1 Betson del 2022. A falta de 2 jornadas para el final del torneo clausura, el Carlos Stein habría concretado su descenso a la segunda división, luego de ser vapuleado como local por 4-1 ante el Deportivo Municipal. El equipo carlista tenía que ganar sí o sí para seguir soñando con la permanencia ante un Muni que no se juega a nada, ya que se salvó el descenso y no podía alcanzar un cupo a un torneo internacional el próximo año. Es así que los locales se pusieron adelante en el marcador con el tanto de Gabriel Leyes de penal. Sin embargo, vino la voltereta y con los tantos de Alexis Rodríguez, Adrián Ascuez y un doblete de Roberto Velar, el equipo edil se quedó con 3 puntos. Este resultado, sumado al triunfo del Ayacucho Fútbol Club frente al Sport Huancayo, hizo que los zorros le saquen 8 puntos de ventaja al Carlos Stein, y a falta de 2 jornadas por disputarse, el equipo de Lambayeque por lo pronto estaría confirmando su descenso, volviendo a jugar la Liga 2 en el 2023. Ahora queda saber si la Universidad San Martín de Porres también lo seguirán en su camino a la B, ya que empató hoy contra la Universidad César Vallejo y deberá jugar el fin de semana contra el verdugo del Stein, el Deportivo Municipal, por lo que podrían perder la categoría este sábado por la tarde. Tema aparte es el de la revalidación
ya que el Ayacucho Fútbol Club, con esa polémica victoria en Huancayo, consiguieron 26 unidades, por lo que podrían estar salvados de todo si y solo si se mantienen los 8 puntos restados al Sport Boys del Callao por la comisión de licencias. El gran detalle es que esto también le abre una pequeña posibilidad al Carlos Stein y a la Universidad San Martín, ya que los rosados pasarían de tener 32 puntos a 24 en la zona de revalidación y a 6 unidades del Stein, y con 2 partidos por jugarse, por lo que matemáticamente los carlistas aún estarían descendidos por ese motivo. Aún faltaría saber si harán caso a la apelación del Sport Boys, pero lo sucedido esta jornada de miércoles deja bastante que pensar. En el Melgar Boys, el gol en offside de Iberico, un penal que no fue. En el Ayacucho Huancayo, un gol al rojo matador que no lo convalidaron por un offside inexistente. Todo esto perjudicó al equipo rosado, pero ¿por qué deja mucho que pensar? Alberto Bengolea lo explica. Los cuestionadores de la federación están recibiendo palos por todos lados. Uno de ellos es el Boys. Uno de ellos es el Boys. Los que están al lado de la federación, esos de repente el mundo se les está abriendo. Pero lo que está ocurriendo de repente es que alguien que estaba mucho más arriba en la tabla, que es el Boys, se viene abajo con un par de disposiciones dadas en la mesa y que le pueden complicar, ya no solamente para ir al repechaje, sino inclusive para perder directamente la categoría. Estaba observando un poco lo que significa la constitución del hoy mal inscrito directorio de la Federación Peruana de Fútbol, y hay nombres que se acomodan perfecto acá abajo para la parte de la tabla. Menos el Boys. Menos el Boys. Claro, ¿no? El Boys no está. Aquí encontramos. No, a este. ¡Juá! Ya les contamos de la negativa del Sport Boys a la federación con su derecho de televisión, por lo que nos preguntamos, ¿harán que los chalacos cambien de bando para no ser perjudicados por la comisión de licencias y la resta de puntos? No sería raro, porque de esta manera trabaja el Team Lozano desde tiempos inmemoriales. Veremos entonces cómo acaban las cosas. Y la novela que parece se volverá a activar es la de Jefferson Farfán. Luego de ver su pésimo estado físico en el Superclásico en Matute, al parecer la Foquita podría volver a los terrenos de juego, al menos a la banca de suplentes. La información la trae el periodista deportivo José Varela. Jefferson Farfán concentra con el plantel de Alianza Lima para el partido con Deportivo Binacional. Esta tarde, el 10 de la Calle hizo fútbol para el equipo B, y tras su actuación, el entrenador no ha convocado. Sonaron los tambores. Como se recuerda, el técnico Carlos Bustos fue muy criticado por la inclusión a última hora del delantero de 37 años, casi forzado y al parecer sin tener conciencia de lo que se juega contra la U de local. Sin embargo, a alguien estaría interesado de que Jeffrey vuelva a una cancha de fútbol, tal vez para que se gane la ovación de la tribuna antes de anunciar su retiro de la actividad profesional, porque si es así, el Binacional sería un rival acorde a esto. De los equipos visitantes más débiles del campeonato, bien podrían hacer ingresar a Farfán cuando tal vez ya estén goleando, como pasó contra la San Martín o el Deportivo Municipal. Pero justamente eso pensaban antes de que juegue contra Universitario de Deportes. Veremos entonces qué ocurre en el estadio Alejandro Villanueva mañana por la noche. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!